Y qué alegría con Jesús a María. Bienvenidos a su programa, como les dije anteriormente, a Jesús por María. Y como siempre, vamos a estar hablando de nuestra mamita María, nuestra Santa Madre, la Madre de Dios y Madre nuestra. Y por eso es especial esta radio, porque es en mérito a la que nos lleva directamente a Jesús. Y bueno, ahora vamos a darle continuidad al tema que hemos estado tratando los últimos programas y es hablar de la administración de la Legión de María. Y esta sería la parte 3 porque hay que ir ahondando en esos temas. Y como siempre, nuestro experto en el tema, nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Bienvenido. Gracias, Maritza. Gracias realmente por su deferencia y por su tiempo para poder realizar estos programas. Extendemos las gracias igualmente a nuestro coordinador y director de Radio María en el área de Washington, D.C., el señor Pepe Briceño, que muy amablemente, igualmente, siempre está presto Así para es, colaborarnos y coordinar. La vez pasada tuvimos inconvenientes técnicos, pudimos, gracias a Dios, recuperar el sonido y se así es. transmitió y ha sido bien aceptado porque ha tenido muchas vistas en las plataformas y es muy bueno para nosotros porque nos da la señal y el mensaje es que sigamos trabajando y que sigamos haciendo los programas, que a pesar de las dificultades que podamos tener para la transmisión, nuestros oyentes y nuestros ah, seguidores están siempre a la expectativa de los programas. Muy bien. Estábamos nosotros estudiando y analizando el capítulo 28 del Manual de la Legión de María, Administración de la Legión. Hicimos la parte uno y la parte 2. En la parte uno recordamos de pronto las normas para todos los consejos, que todos los consejos tienen la obligación de asegurar la unidad de la Legión de María, preservar los ideales primitivos de la Legión de María, por la cual fue creada. Desde un comienzo la Legión de María ha sido la misma y no se puede variar. Hay que preservar estos ideales. Y los ideales no es otro sino que la santificación personal siempre para la gloria de Dios a través de unos trabajos apostólicos que se hacen y a través de un recorrido en la Legión de María que nos da dando a nosotros la posibilidad de acercarnos cada día más a la santidad, a pesar de nuestra condición de pecadores. Otra de las normas para los consejos es guardar intacto el espíritu de la misma, sus reglas y prácticas, tal como se halla en el manual oficial de la Legión. Por lo tanto, no se pueden variar las reglas porque nos parecen, porque nosotros pensamos, porque creemos que debe hacerse de esta manera. No, hay que hacerlo como lo dice el manual. Y para eso los consejos tienen que ser vigilantes. Y por último, Ujú. extender la organización. La Legión de María nunca deja de extenderse. Así tengamos presidios en cantidad o presidios numerosas, siempre el legionario está en actitud de pesca, reclutando y reclutando y reclutando. Porque a través de la Legión de María, nosotros podemos no solamente extenderla, sino extender el reino de Dios y ayudar, contribuir a la Santísima Virgen María en esa misión que tiene de instituir el reino de Dios en la tierra. La vez pasada que pudimos rescatar el sonido, Ujú. hablábamos de la curia o comition y decíamos que la curia se establece cuando hay dos o más presidia en una región o en una diócesis. Debe ser siempre vigilante y bajo la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, debe dar permiso siempre el obispo o el superior de la diócesis para que se establezca la Legión de María. Y la curia pues va a vigilar a estos presidios. Más significa que pueden ser muchos, pueden ser cualquier cantidad que nos podamos nosotros imaginar.
Pero igualmente hablamos también del comition, que el comition no es que sea un consejo superior, pero sí abarca otras curias. Cuando hay varias curias, se puede crear un comition que abarca y vigila a otras curias y a los presidios que están afiliados a él mismo. La curia y comition no deben ah, ah, traspasar los límites de la diócesis. Por lo tanto, una curia tiene un territorio determinado geográficamente que es igualmente determinado por el territorio de la diócesis. Pero cuando existe el comition, que abarca varias curias, no debe tampoco traspasar los límites de la diócesis a la que pertenece. Bien. Decíamos también que nosotros, por ejemplo, en la diócesis de Arlington, en la Legión de María Español, tenemos el Comision Hispano de Prince William, que tiene afiliadas 3 curias con la intención de formar otra en la cual se está trabajando y creo que el próximo mes ya se va a abrir, a instalar esta curia, que es la Oh, curia de wow. Shenandoah. Y antes de que se acabe el año, tenemos la meta también de abrir una curia juvenil Oh, wow. para que vigile a todos y tenga a cargo, perdón, todos los presidios juveniles que vamos alrededor de 8 o 9 en la diócesis, en español solamente. Y estas son buenas noticias entonces, Claro, porque vemos cómo da fruto el trabajo de la Legión. exactamente. Y trabajando con los jóvenes nos asegura que la Legión de María va a persistir, a perseverar y a estar igualmente trabajando por las almas durante los años venideros, cuando ya muchos de nosotros no estemos. Allí van a estar los que se están formando ahorita. Muy bien, entonces hablamos del capítulo 27, la tercera parte, Administración de la Legión de María. Vamos a tocar entonces el tema de la diócesis. Ok, No, perdón, de la regia. la regia. La regia. Y Senatus y por último el Concilium Legionis. Nos dice el manual de la Legión de María que se llamará regia a un consejo designado por el Concilium para ejercer su autoridad sobre la Legión de María en una extensa región cuyo rango estará próximo al de un Senatus. Interesante. El Concilium decidirá si una regia se afiliará directamente al Concilium o se afilia al Senatus. Cuando un consejo ya existe o un consejo ya existente, un consejo formado, se le ha conferido el rango de regia, este consejo continuará ejerciendo sus funciones originales, además de sus nuevas responsabilidades. Para ello, sería bueno que los legionarios estudiaran la primera sección del párrafo 19 de este mismo capítulo, Administración de la Legión. Los miembros de la regia serán los oficiales de cada cuerpo legionario directamente afiliados a la regia, los miembros del consejo al que se le ha conferido el rango de regia cuando este sea el caso. Mire, expliquémoslo de la siguiente manera. Cuando la Legión de María ha crecido en un territorio, es necesario formar un consejo o instalar un consejo que sea vigilante de la Legión de María y que en este territorio sea tan extenso que incluso puede ser casi tan extenso como el de un senatus. Lo explico de la siguiente manera. La regia de Arlington, hasta hace poco, era una regia que cubría los estados de Maryland,
el distrito capital de Washington, D.C., el estado de Virginia, West Virginia y parte de Carolina del Norte. Por lo tanto, hay varias diócesis que están allí. Está la arquidiócesis de Washington, la arquidiócesis de Baltimore, la diócesis de Arlington, la diócesis de Richmond y la diócesis de la parte norte de Carolina del Norte. Esta regia creció tanto que el Concilium Legionis desde Irlanda decidió elevarlo a senatus. Entonces es senatus y ahora se está extendiendo a territorios como Tennessee y otros estados, porque necesita cubrir un territorio mayor por las necesidades mismas de la Legión de María. Este senatus de Arlington vigila más o menos a 14,000 legionarios en todo el territorio que acabamos de mencionar. Y en esos 14,000 legionarios usted puede imaginarse que hay de todas las razas, de todas las nacionalidades y de muchos y múltiples idiomas. Por lo tanto, debemos tener consejos superiores que vigilen aquellos presidia y aquellas curie que tienen un idioma o un lenguaje diferente al inglés, que es el lenguaje oficial de la regia del Senato de Arlington. Pero igualmente tenemos en español, tenemos en coreano, tenemos en chino, tenemos en filipino. Wow. Por lo tanto, hay lenguajes como el mandarín, como lenguajes como el francés. Tenemos grupos en francés. Tenemos unos grupos interesantísimos africanos en donde se habla el lenguaje de sus comunidades, de sus raíces. Y entonces el senatus, a diferencia de la regia, es que el senatus es ya a nivel nacional de un país. Bueno, de una región más grande. Ok. De una región más grande. En este país, con lo extenso que es, hasta donde yo sé, hay 4 senatus, que sería el senatus de Arlington, el senatus de Filadelfia, tenemos un senatus en Chicago, si no estoy mal, y otro en California. Okay. Que abarcan territorios mucho más grandes. Es probable que se me escape alguno. Pero es un territorio muy grande. Oh, muy bien. Le pongo un ejemplo. En Colombia, Ajá. que es un país que tiene muchos legionarios, hay 2 senatos. Está el de Bogotá y está el de Medellín. Okay. 2 senatos, que se dividen todo el país y a toda la Legión de María del país. Okay, muy bien. Entonces, el senatus, o la regia abarca un territorio mucho más grande. Entonces nos dicen, ¿quiénes son los miembros de la regia? Los oficiales de cada cuerpo legionario directamente afiliados a la regia. ¿Cuáles son los cuerpos legionarios? Son la comitium, las curie que están afiliados y los presidias que están afiliados a la regia. Y los miembros del consejo al que se le ha conferido el rango de regia cuando este sea el caso. Por ejemplo, es un comitium, entonces el comitium se elevó a regia. Uh-huh. Y ya, ¿quiénes son los miembros? Además de los miembros que tiene el comitium, los que la regia va a traer, porque va a abarcar un territorio mayor. Muy bien. El director espiritual de la regia será designado por el obispo de la diócesis, que es la regia, en que la regia tenga jurisdicción. Entonces aquí vemos que los obispos de sus diócesis, en sus diócesis, nombran o designan
a los directores espirituales de Curia, Comitium y Regia, el obispo. Mientras que los directores espirituales de los presidia son designados por el párroco de la parroquia donde estos presidia están y tienen vigencia, donde actúan. La elección de los oficiales de consejo directamente afiliados está sujeta a la ratificación por la regia. También lo explicamos. Hay una nueva oficialidad de una curia o de un presidium o de un comitium afiliado a la regia. Pues tienen que ser ratificados estos oficiales después de la elección por la regia. Estos oficiales tienen el deber de asistir a las reuniones de la regia a menos que las circunstancias, por ejemplo, la distancia, se lo impidan. En este caso particular, existe lo que se ha denominado la figura del corresponsal. Y el manual es explícito en esto, porque nos dice que la experiencia ha demostrado que designar corresponsales es la forma más efectiva que tiene la regia de cumplir con sus funciones de superintendencia para con sus consejos afiliados más distantes. Le pongo un ejemplo claro. Ujú. Hay una regia aquí en Manassas, pero nosotros tenemos unos presidias que pertenecen a una curia en Tennessee. La distancia es muy larga para que estos oficiales cumplan con la obligación de venir mensualmente a la reunión de regia. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea la figura del corresponsal, lo que significa que el corresponsal es el puente, es la unión entre ese consejo distante y la regia. O ese presidium distante Ujú. y la regia. El corresponsal. Pero generalmente el corresponsal actúa para los consejos. El Consejo Superior Regia, como tiene un territorio más extenso, también tiene consejos, llámese curia o comitium, que están afiliados a ella, pero que tienen una distancia muy larga. No podrían venir todos los meses los oficiales, pero pueden venir eventualmente cada vez que hagan el informe. Esa sí es obligación. Cada vez que rinden el informe, tienen que hacer presencia en el Consejo Superior, en la regia, en este caso. Mientras tanto, existe la figura del corresponsal. O sea, que ellos le rinden el informe al corresponsal a través de carta, en este caso, a través de correo electrónico, y el corresponsal le comunica a la regia lo que ha sucedido en la reunión de su consejo al que él está, del cual él o ella es responsable. Y una pregunta, digamos en el caso ahora que pues tenemos la tecnología a nuestra disposición, ¿pudieran ser también esas reuniones de manera virtual? Muy buena pregunta. Y se hizo en pandemia. Se hizo en pandemia. De hecho, se hizo muchas veces durante mucho tiempo en pandemia. Pero ya pasada la pandemia, se eliminaron y no son aceptadas las reuniones virtuales por recomendaciones y por decisión del Concilium Legionis, Oh, muy bien, que está en Dublín, Irlanda. Por lo tanto, ya no se aceptan más reuniones virtuales. muy bien. Fíjese, la responsabilidad del corresponsal. Este se mantiene en contacto permanente con el Consejo y con todas las actas que recibe mensualmente. Por lo tanto, después de la reunión del Consejo, llámese Curia o Comitium, Ujú. estos tienen que enviarle una copia del acta al corresponsal para que el corresponsal la vea y él también le envíe su informe, a la regia. Pero entonces el corresponsal tiene un papel más o menos como de intermediario. Sí, es el Ujú. puente entre el consejo y la regia.
El corresponsal debe asistir a las reuniones de la regia y participa de las gestiones, participa de todo, pero si no es miembro de la regia, por ejemplo, si no es un oficial de un consejo superior o no es un oficial de un presidium que Ujú. esté afiliado a la regia, entonces no tiene voto, Ok. no tiene derecho a voto. Una copia de las actas de las reuniones de la regia ha de enviarse al consejo al que esté directamente afiliado. La regia, decíamos al comienzo, que puede estar afiliado al Senatus o puede estar afiliado al Concilium Legionis. ¿Quién decide eso? El Ujú. Concilium Legionis. Es el que decide, la regia se afilia al Senatus o la regia se afilia directamente a nosotros. Muy bien. En la antigua Roma, la regia era la residencia y despacho del Pontífice Máximo y más tarde representaba a una capital del reino o a la corte de un rey. O sea que la regia tiene una gran importancia dentro de la Legión de María, porque asimilándonos a la antigua Roma, ella sería el territorio de un pontífice máximo, o sería la residencia o la capital del reino o de una corte del rey. Mm. En este es un territorio grande y de mucha responsabilidad. Ahora, el Senatus. El consejo designado por el Concilium para ejercer su autoridad sobre la Legión de María en un país se llamará Senatus y debe estar afiliado directamente al Concilium Legionis. Entonces ya vemos, el Senatus ya tiene un territorio mucho más grande que la regia. El Senatus puede representar a la Legión de María, puede gobernar la Legión de María en todo un país si fuese necesario. Pero el Senatus no se gobierna así solo, sino que tiene que estar afiliado directamente al Concilium Legionis. Entonces, en países donde por su extensión o por otras razones que ahora no podemos enumerar, no fuera conveniente un solo senatus, puede aprobarse la constitución de dos o más senatus. Lo que nosotros hablábamos hacía unos momentos. Claro. El ejemplo que poníamos de Colombia, donde hay dos senatus, el de Bogotá y el de Medellín. En este país, que yo sepa, hay 4 senatus, es probable que haya más, Ujú. que gobiernan territorios mucho más amplios y extensos. Y cuando hay dos o más, quién gobierna estos El Concilium senatos? El Legionis. El concilio. senatus tiene que estar afiliado directamente al Concilium Legionis. No hay un consejo superior diferente al Concilium Legionis donde tiene que estar afiliado el senatus. Okay. Ok, la calidad del miembro de senatus tendrán los oficiales de cada cuerpo legionario directamente afiliados al senatus. ¿Cuáles son esos cuerpos legionarios? Presidia, que se afilian al senatus, que tiene el senatus. Curie, comitium y regias, afiliados al senatus. Todos estos oficiales de estos cuerpos legionarios, desde la base que es el presidium hasta una regia, todos ellos van a ser parte del senatus, van a conformar el cuerpo del senatus. Ahora, los miembros del consejo al que le ha sido concedida la categoría de senatus, cuando este sea el caso, los miembros del consejo también pertenecerán al senatus. Le pongo otra vez el ejemplo de la regia de Arlington. Ajá. Teníamos la regia, pero creció tanto que hubo necesidad de elevarla a senatus. Entonces, la regia, los oficiales de la regia pasan a ser oficiales del senatus. Los miembros
del cuerpo de la regia pasan a ser los miembros y cuerpos del Senatus. Pero además de ello, todo el territorio que pueda abarcar el Senatus, de acuerdo a lo que designe el Concilium Legionis, todos esos cuerpos legionarios que estén allí pasan a ser parte del Senatus, porque están dentro del territorio que abarca el Senatus. El director espiritual de un Senatus será designado por los obispos de las diócesis en las que el Senatus tiene jurisdicción. El Senatus de Arlington tiene jurisdicción sobre diócesis, hablamos desde Maryland hasta Carolina del Norte, incluyendo Virginia, incluyendo West Virginia. El director espiritual es nombrado por el obispo de la diócesis o por el obispo de las diócesis a la que está, cubriendo el territorio del Senatus. Entonces, ¿quién es el director espiritual del Senatus de Arlington? El padre Pefli. Y el padre Pefli era el director espiritual de la regia. Y tiene muchos años de estar allí porque los obispos lo han nombrado a él. Desde el obispo Loverde, ahora lo ratificó el obispo Burbidge. Y los otros obispos de las otras diócesis están de acuerdo con que él sea el director espiritual. Entonces ya hay un cambio, ¿verdad? La regia, el obispo de la diócesis. Ya el Senatus, que ocupa un territorio más grande, los obispos de las diócesis. Pero ellos, si el director espiritual viene, es un director espiritual reconocido como el padre Pefli, que tiene más de 20 años de estar en la dirección espiritual de la Legión de María en esta diócesis, ellos no se van a oponer, por supuesto. Muy bien. Las elecciones de los oficiales de consejo directamente afiliados están sujetas a ratificación por parte del Senatus, lo mismo que sucede en la regia y por lo mismo que sucede en el Comitium. Los oficiales de sus consejos deben ser ratificados, o los oficiales de los cuerpos que están afiliados a los consejos superiores deben ser ratificados por este cuerpo, este consejo superior. En el caso específico del Senatus, todos los oficiales de regia, de comitium, de curie, incluso de los presidios afiliados, tienen que ser ratificados por ellos, por el Senatus. Estos oficiales tienen el deber de asistir a las reuniones del Senatus a menos que determinadas circunstancias, por ejemplo la distancia, les impida hacerlo. En este caso también funciona la figura del corresponsal. Si funciona para la regia, pues para el Senatus con mucha más razón. Ujú. El corresponsal se mantiene igualmente en contacto con el consejo y con las actas que recibe mensualmente. Prepara un informe que presentará a la reunión del Senatus cuando sea requerido. Y asiste también a las reuniones del Senatus y toma parte en los temas que se traten, pero a menos que sea miembro del Senatus no tiene derecho a voto, lo mismo que sucede con la regia. Lo explicamos en una forma más sencilla. Usted, Maritza, es tesorera de una curia aquí en Manassas. Como tesorera de la curia de Manassas, usted está afiliada como tesorera de un presidium o de una curia aquí en Manassas, usted está afiliada al Comitium de Prince William, que gobierna toda esta región del área de Manassas y toda la diócesis de Arlington de habla hispana, a los legionarios de habla hispana. Pero el Comitium está afiliado al Senatus. De pronto usted, el Senatus le dice, oiga, hermana Maritza, nosotros necesitamos que por su condición, una persona muy dada al servicio, a colaborar, sea la corresponsal de una diócesis que tenemos nosotros en West Virginia, pero allá al final de West Virginia, al final de la diócesis,
y a ellos se les dificulta por la distancia porque son más o menos unas 2 horas o más, o mucho más fácil. En el extremo suroeste de Virginia, allí hay una esquinita en el mapa que de aquí a allá son más o menos 3 horas y media. Entonces a ellos se les dificulta venir todos los meses para que usted sea corresponsal. Entonces usted se pone en comunicación con ese consejo. Ellos tienen la obligación de mandarle las actas a usted. Usted las vía, las analiza, las lee, y Ujú. rinde un informe que le envía ¿a quién? Al Senatus. Pero una forma más sintetizada o... No, sí, el informe normal de las cosas más importantes, de lo que está haciendo, de los resaltar, lógicamente, los acontecimientos y los trabajos que ellos están haciendo. Resaltarlos. Pero igualmente, si de pronto están dejando de hacer algo, usted puede recomendar que lo hagan. Y en su informe al Senatus, decirle, hemos recomendado a la curia tal que por favor pueden esforzarse un poco más en hacer este tipo de trabajo en particular. Eso lo Ok. hace el corresponsal. Como usted es miembro del Comitium, porque está afiliado al Comitium, usted también es miembro de el Senatus. Entonces usted participa en las reuniones del Senatus con su obligación como corresponsal y puede incluso tener derecho a voto porque usted es miembro del cuerpo del Senatus. Pero si usted es una legionaria común y corriente, pero no es oficial y esas cosas, pero es la corresponsal, va a las reuniones del Senatus, participa, interviene, da su opinión, pero no tiene derecho a voto. ¿Ok? Ok, Muy bien. muy interesante. Interesante. Igual que para la regia, las copias de las actas de las reuniones del Senatus deben enviarse al concilio. Cualquier cambio que proponga en la composición del Senatus que pudiera afectar de manera significativa la asistencia a la reunión requeriría una sanción formal por parte del concilio. Repetimos, cualquier cambio que se proponga en la composición del Senatus que pudiera afectar de manera significativa a la asistencia a la reunión requeriría una sanción formal por parte del concilio. ¿Eso qué significa? Significa que de pronto un consejo, así tenga la distancia, pero que no haga el esfuerzo de venir a las reuniones del Senatus, el Concilium Legionis, como está informado porque recibe las actas del Senatus, puede decirle al Senato, ¿sabe qué? Vamos a desafiliar este consejo porque no está cumpliendo. Eso ¿Y, lo hace el Concilium y qué Legionis. tipo de sanciones podrían ser? No, desafiliarlo. Oh, Desafiliarlo. O sea, y al desafiliarlo ya no es más Legión de María. Ya tiene la obligación de dejar de hacer todos los trabajos y todas las actividades que hacían como Legión de María en claro. su territorio, en sus parroquias o donde ellos estén actuando. Esto nos da la pauta a sentirnos honrados de estar trabajando para la Legión de María. Claro que sí, claro que sí. Porque de otra cosa es un privilegio, no es un honor ni es un mérito. Porque de otra cosa nosotros qué méritos tenemos. Personalmente yo no considero que tenga un mérito especial, pero sí es un privilegio. Porque el Señor en su infinita misericordia se ha fijado en mí, que soy un pecador, un miserable, para que dentro y a pesar de mi miseria, a pesar de mi propia concupiscencia, yo pueda servirle al Señor. Eso es un privilegio, no es un derecho, ni es un honor, ni nada de esas cosas, es un privilegio poder servirle al Señor. Porque nosotros no somos dignos. Nosotros no somos dignos. La dignidad de ser hijos de Dios nos da el mismo Dios. No nos la damos nosotros. Sí mismo. Muy bien, pasemos entonces al Consejo Superior Máximo de la Legión de María, que rige a toda la Legión de María en todo el mundo, que se llama Concilium Legionis.
Este Concilium Legionis es en el que recaerá la suprema autoridad de gobierno de la legión. A él y solo a él, solo al Concilium Legionis, sujeto siempre a los derechos de la autoridad eclesiástica, le competirá. Primero, sujeto a la autoridad eclesiástica. ¿Y cuál es la autoridad eclesiástica que gobierna al concilio? Bueno, tenemos la diócesis, primero de Dublín, Irlanda, pero igualmente está el Vaticano, la Santa Sede. La Santa Sede, el Concilio Legionis no puede desobedecer, no puede hacer nada contrario a lo que la Santa Sede nos diga, nos recomiende o nos imponga. Y esto le da le da autoridad a la Legión de María de estar, digamos, avalada por el Vaticano a Claro, entrar en cualquier... los papas, muchos papas, desde su santidad Pío IX, Pío XII, Pío X, su santidad Juan Pablo II, el papa a Pablo VI, el papa Juan XXIII, el papa Francisco, el papa Benedicto, todos ellos han avalado a la Legión de María. De hecho, han escrito cartas a la Legión de María. Y le tengo un dato. El Concilio Vaticano II se realizó de 1962 a 1965. Fue convocado por el Papa Bueno, Juan XXIII, pero su santidad, San Juan XXIII, ahora murió antes de clausurar el Concilio Vaticano II. Y en ese periodo del Concilio Vaticano II fue elegido Papa su santidad Pablo VI. Pues Pablo VI, San Pablo VI ahora, fue el que clausuró el Concilio Vaticano II. Y el fundador de la Legión de María, Frank Duff, fue invitado como laico, como observador laico, a las sesiones del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, ese es un ejemplo claro de que la Santa Sede avala a la Legión de María. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del Concilium Legionis? Son establecer, alterar o interpelar las reglas. Hay unas reglas establecidas. ¿Quién las establece? El Concilium. ¿Quién las cambia? El Concilium. ¿Quién las modifica? El Concilium. Nadie más. Establecer o rechazar los presidia y consejos subordinados donde quiera que se encuentren. Todo todo presidium y todo consejo superior establecido en cualquier parte del mundo tiene que ser avalado por el Concilium Legionis. ¿Y cómo lo avala el Concilium Legionis? A través de los corresponsales, a través de todos los consejos que tiene afiliados. El Concilium Legionis sabe que nosotros aquí en estos estudios de Radio María estamos haciendo unos programas de la Legión de María. Oh, wow. ¿Y por qué lo sabe? Lo sabe porque el Comitium de Prince William, dentro de sus informes, habla de este programa. ¿A quién le da a quién le habla, a quién le comenta de este programa? Al Consejo Superior que está afiliado, que es el Senatus de Arlington. Pero el Senatus de Arlington tiene que comunicarse con su Consejo Superior y máximo, que es el Concilium Legionis. De hecho, en la última, creo que fue este mes o el mes pasado, en la carta del corresponsal del Senatus de Arlington,
que tiene la corresponsalía con el Concilium Legionis, que está en Dublín, Irlanda, habló de este programa, del programa A Jesús por María en Radio María de Washington, D.C. O sea, esto lo avala el Concilium Legionis. El Concilium Legionis sabe que nosotros hacemos un programa semanal y que hablamos de la Legión de María. Y no solamente lo avala, sino que da su beneplácito. Y de hecho las gracias extendidas, Maritza, a usted y a Pepe, lógicamente, y a todas las directivas de Radio María, por permitirnos difundir a la Legión de María por estos canales. Determinar la política de la Legión de María en todos sus puntos. Lo que la Legión de María hace, cómo actúa, cómo trabaja, eso lo decide ¿quién? El Concilium Legionis. Fallar sobre las disputas y apelaciones. Pues por supuesto que hay disputas, que hay apelaciones, que esto sí se puede hacer, que esto no se puede hacer. Porque nosotros tenemos maneras de pensar diferentes y de pronto asimilamos el trabajo de la Legión de María de una manera diferente. Pero como todo está escrito en el manual, cualquier persona podría decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que el manual dice porque nosotros podíamos hacerlo de la siguiente manera. Entonces eso se lleva ¿a dónde? Al Concilium Legionis. Ellos, en su consejo, se reúnen y determinan y fallan a favor o en contra. Dicen, ¿sabe qué? Tienes razón. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces modifican y tiene que estar en el manual. Pero no, esto no es así por esto y estas razones y todo queda como está. ¿Y quién o cómo se establece, digamos, o los miembros del Concilium Legionis? Los miembros del Concilium Legionis son los miembros de todos los consejos afiliados. De todos los consejos afiliados. Por lo tanto, el Concilium Legionis tiene dentro de su cuerpo a todos los senatus, todas las regias, todas las curies, todas los presidios que pueden estar afiliados al Concilium Legionis. Y ellos se reúnen y deliberan. ¿Y cuándo se reúnen? Mensualmente. ¿A dónde? En Dublín, Irlanda. Todos los meses. El concilio puede delegar parte de sus funciones a los consejos subordinados, a presidios particulares y puede en cualquier momento alterar la concesión de los poderes delegados. Pero eso solamente lo hace la delegación, puede hacerla únicamente el Concilium Legionis. Trabajar. Le pongo otro ejemplo. La Legión de María, de esta parte a la que nosotros pertenecemos, en la diócesis de Arlington, ha tenido trabajos de extensión en Bánica, República Dominicana. Bánica es una región muy pobre en República Dominicana que, entre otras cosas, no tiene playa. Está en la serranía y limita con Haití. Está prácticamente en la frontera con Haití. La diócesis de Arlington dio una misión allá en Bánica. Hay 2 parroquias pequeñas, muy pobres, de gente muy pobre. Tenemos sacerdotes allá. La Legión de María ha mandado a misiones a Bánica. Pero esas misiones tienen que ser avaladas por el Concilium Legionis. De hecho, es muy probable que vayamos, y me incluyo, que vayamos a Bánica el próximo año en enero. Porque los sacerdotes, en particular, un sacerdote que ama mucho a la Legión de María, que está allá, ha pedido que nosotros fuéramos. Y pidió precisamente mi nombre, que fuéramos a ayudarle en la extensión de la Legión de María, que es el padre Magro, muy conocido por todos nosotros, el padre Magro. Entonces es probable que vayamos, pero ¿cómo vamos a determinar? Tiene que ser primero avalado por el Senatus, que ya ellos saben y están hablando sobre el asunto, pero necesitan el visto bueno de el Concilium Legionis para poder ir. ¿Por qué? Porque se sale de nuestro territorio, porque es incluso en otro país.
Claro. Pero sin embargo, si lo avala el Concilium Legionis, nosotros podemos hacerlo. Muy bien. El Concilium está facultado para combinar las funciones de uno o más consejos con las suyas propias. Por ejemplo, el Concilium puede decir, nosotros como Concilium Legionis tenemos afiliados a tantos senatus y vamos a hacer una reunión del Concilium junto con las del senatus para tratar todos los asuntos, un senato en particular o dos de una región. O venir de pronto el Concilium y hacer su reunión aquí en Estados Unidos y traer a todos los senatos y hacer una sola reunión que valga para la reunión mensual de senatus y de Concilium Legionis. Pero ¿quién determina eso? Ellos, porque ellos tienen la potestad de hacerlo. El Concilium Legionis, nada más. El director espiritual del Concilium Legionis será nombrado por la jerarquía de Irlanda. Ya no es la diócesis, es la jerarquía de Irlanda. El arzobispo de Irlanda o de pronto el nuncio, no sé cómo funciona eso, sinceramente. O el cardenal de Irlanda. El cardenal de Irlanda o los cardenales, no sé cómo funciona eso. Pero tiene que ser nombrado por el director espiritual por la jerarquía eclesiástica de Irlanda. La elección de los miembros de consejos directamente afiliados estará sujeta a ratificación por parte del Concilium, como sucede en todos los consejos. El Concilium designará corresponsales para cumplir las funciones de superintendencia de sus consejos distantes. Es el caso particular del Senatus de Arlington. Los oficiales no pueden ir todos los meses a Dublín, ¿verdad? Pero tienen una corresponsalía. Y esa corresponsal, que es una mujer, esa corresponsal está Voy a aplicar en constante comunicación con el Concilium Legionis y el Senatus. Es el puente entre el Senatus y su Consejo Superior del Concilium Legionis. La última vez que los miembros del Senatus fueron, creo que fue hace como 3 años, o de pronto más, como 6 años, o más, no, menos, 4 años de pronto fueron a Dublín, porque fue antes de pandemia. Oh, wow. Fueron a Dublín, sí. Y como que nada, nos quedan 2 minutitos. 2 minutitos. Bueno, Ajá. Entonces, en términos generales, podríamos decir nosotros que los representantes del Concilium debidamente autorizados pueden entrar en cualquier demarcación legionaria, visitar los cuerpos legionarios que se encuentren en ella, trabajar en su promoción y por lo general ejercer las funciones propias del Concilium. O sea, los representantes del Concilium, delegados del Concilium, mire, ustedes, este grupo de personas se van para allá, para la diócesis de Arlington, y se dan cuenta qué está pasando en el Senatus de Arlington, pero en particular lo que está pasando con el Comitium Hispano de Prince William, que se reúne el segundo sábado de cada mes en la parroquia la Holy Trinity de Gainesville. Vayan allá y dense en cuenta lo que está pasando, a ver si es cierto lo que ellos están haciendo. Y ellos vienen a la reunión, no tienen que pedir permiso porque son autoridad. Vigilen y dicen, esto está bien, esto está mal, háganlo de esta manera y tenemos que obedecer por obediencia a la jerarquía. Solo el Concilium Legionis Maria le corresponde el derecho de modificar el manual, pero en fidelidad a la Constitución y a las reglas de la Legión. Es el único que puede modificar el manual. Por lo tanto, nosotros tenemos que ceñirnos a lo que está escrito allí. No podemos salirnos. Cualquier modificación tiene que ser de parte del concilio. Y para terminar ya, ahora sí, no puede efectuarse cambios en las reglas sin el consentimiento de la mayoría de los cuerpos legionarios. A través de sus consejos correspondientes, se les notificará cualquier cambio de regla propuesto. Un consejo superior
quiere modificar una regla, tiene que ser autorizada por el Concilium Legionis, y los puntos de vista se expresarán a través de sus representantes presentes en la reunión del Concilium. Si tenemos una dificultad aquí en el Senatus, o tenemos una dificultad, el Senatus de Medellín en Colombia tiene una dificultad, el corresponsal tiene que estar presente en la reunión para dar a conocer esa dificultad, y el Concilium tomará las decisiones y se los notificará a través de ¿quién? De su corresponsal. Y cualquier notificación que haga tiene que cumplirse al pie de la letra, porque es la máxima autoridad dentro de la jerarquía de la Legión de María. Por lo tanto, con esto entonces ya nosotros hemos terminado el estudio de este capítulo de la Legión de María. Muy bien. Capítulo Perfecto. 28. Misión cumplida. De la entonces. Legión de María, administración de la Legión. Parte 1, parte 2 y hoy la parte 3. Gracias a Dios. Bueno, nos regala entonces la oración para que Claro que despidamos el programa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor y misericordia, qué bueno eres, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que ofendemos tu santo nombre, por las veces que nos equivocamos, las veces que somos indignos, Padre Santo, de llamarnos hijos tuyos. Pero confiamos en tu infinita misericordia, en tu amor, pero sobre todo en tu perdón. Y nos ponemos en tus santas y sagradas manos y te decimos, Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, que derrames tu gracia abundante para seguir cumpliendo con este trabajo de difundir la Legión de María, de difundir tu palabra, de difundir el amor a tu Santísima Madre, para que conociéndola a ella y amándola a ella, conozcamos mejor a tu Hijo y amemos más a tu Hijo. Que así sea. Amén. Y a través de la intercesión de la Santísima Virgen María decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y santo día para todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y no se olvide siempre compartir estas enseñanzas tan bonitas que nos trae siempre el diácono. Mándeselo a su mamá, a su hermana, a sus amigos, porque es de mucha bendición. Bueno, los esperamos hasta la próxima. Que así sea.